Bien, ahora vamos a trabajar con un circuito mixto. Estamos viendo aquí el primer circuito con 4 resistencias. 2 las tengo en paralelo y 2 las tengo en serie. Por lo tanto, empiezo a resolver las resistencias en paralelo que están más alejadas del voltaje. Una vez que hemos resuelto esas resistencias en paralelo, vamos a pasar al siguiente circuito, en la cual, ya teniendo el resultado del paralelo, vamos a colocarlo en esta resistencia que le he nombrado R1, que es la equivalencia a esas 2 resistencias en paralelo. Una vez hallada ahora la resistencia en serie, voy a pasar a este circuito, que es el resumen de todo, obteniendo ya la sumatoria del circuito en serie, y luego vamos a hallar la corriente y el voltaje, los diferentes voltajes por cada uno de las resistencias. Así que empezamos a resolver la resistencia en paralelo. Aplicamos la fórmula, que viene a ser la suma de los recíprocos de 1 a la 30 más 1 sobre 15. Multiplicamos los denominadores. Tenemos aquí como resultado 30 por 15, 450. 15 por 1, 15. Más 30 por 1, 30. Sumamos los numeradores, que vendría a ser 15 más 30, 45, que va sobre 450. Y esto lo vamos a invertir. El denominador pasa a ser ahora el numerador, 450, y este numerador pasa a ser ahora el denominador. Y vamos a tener como resultado 10. En este caso sería 10 ohms. Entonces, ya teniendo el resultado de la resistencia en paralelo, vamos a pasar a esta resistencia equivalente, que es sobre estas 2 en paralelo. Ya tenemos el resultado, ponemos 10 ohms. Y ahora vamos a hallar la resistencia en serie, que vendría a ser la sumatoria de las 3 resistencias, que vendría a ser resistencia total es igual a 20 ohmios más R1, que es 10 ohmios, más 15 ohmios, y nos da un total de 45 ohmios. ¿Ok? Entonces, este valor de acá lo vamos a colocar a R2 en el resumen de todo el circuito. 45 ohmios. Entonces, tenemos un circuito de 90 voltios con una resistencia de 45 ohmios. Ahora vamos a hallar la corriente. ¿Cómo hallamos la corriente total? Porque acuérdense que la corriente es la misma para todas las resistencias. Entonces, aplicamos la ley de Ohm. Nos acordamos de nuestro triángulo de la ley de Ohm. Entonces, si queremos hallar la corriente, dividimos el voltaje entre la resistencia. Entonces vendría a ser corriente total es igual el voltaje, que es 90, sobre 45, que es la resistencia. Y vamos a tener un total de 2
amperios. Una vez que ya hemos obtenido la corriente que vendría a ser de 2 amperios, vamos a hallar ahora cada uno de los voltajes. Fíjense, nos quedamos con esta resistencia ahora. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los voltajes va a pasar por los puntos que estoy indicando acá. Vamos a decir que este es el punto A, punto B, punto C y el punto D. Entonces quiero saber cuánto de voltaje pasa entre el punto A y el punto B. Y volvemos a utilizar nuestra ley de Ohm. Voltaje 1 es igual. Entonces vemos cómo va a ser nuestra fórmula. Sería resistencia por corriente. ¿Cuánto tenemos de resistencia? 20 ohmios. Y lo multiplicamos por la corriente. Vendría a ser igual a 40 voltios. Ahora, ¿cuál es la corriente que va a pasar entre el punto B y el punto C? Ese sería el voltaje 2. Entonces, de nuevo, resistencia 10 ohmios por corriente, que es igual a 20 voltios. Y por último, tenemos el voltaje 3, que va a pasar desde el punto C hasta el punto D, que sería 15 ohmios por 2 amperios. Y tenemos como resultado 30 voltios. Entonces resumimos que desde el punto A al punto B el voltaje es de 40 voltios. Desde el punto B al punto C el voltaje es de 20 voltios. Y desde el punto C al punto D el voltaje es de 30 voltios. Miren que si sumamos todo esto nos da 90 voltios, que es la misma que el voltaje inicial. Entonces de esta manera hemos hallado un circuito mixto, de la cual empezamos con las resistencias en paralelo, luego pasamos a un circuito equivalente al primer circuito y lo trabajamos en serie. Una vez que hemos obtenido en serie, hallamos la corriente, acá está la corriente, y luego hemos hallado cada uno de los voltajes que va a pasar por cada resistencia.